León, buenas tardes a todos y a todas por venir hoy a la presentación de Anzuelo. Tenemos con nosotros a Emma Río. Hola, ¿qué tal? Emma, muchas gracias por acercarte Nada, gracias por invitarme, como siempre. O sea, hacía mucho que no venía a Bilbao y tal, y estoy encantada. Gracias a todos por venir y sobre todo por interesados por el libro y por mi trabajo. Y nada, pues bueno, como ya sabéis, hoy estamos aquí para hablar de Anzuelo, que yo venía pensando que a lo tonto ha pasado casi un año ya en el libro. Sí, la verdad es que salió en abril, o sea que, quiero decir que, y lo peor, han pasado casi 2 desde que acabé, que lo tenemos todavía muy cerca porque este año está muy encima de porque ha salido como en varios idiomas y tal, y entonces ha sido mucho curro. No sé si estáis todos familiarizados con él, pero tengo un teaser un poco si queréis para ponernos a tono con la temática y tal. O sea, si os parece le doy y luego hablamos, ¿vale? ¿Qué parece? Sí, me parece. Nada, no hace falta aplaudir, pero bueno, es el teaser, la verdad es que cuando acabé el libro me apetecía, lo tenía que vender y tal, y la verdad es que no me suelen gustar nada los trailers de los libros, entonces nos metimos una matada para hacer esto, que estaba todo animado a mano, y luego las imágenes del mar son mías grabadas desde el barco, y se oye por ahí bueno, gente de una coordinadora, de la coordinadora gallega de protección de mamíferos marinos, de ballenas y tal, que tenemos allí, con las que tengo mucho contacto y tal. Entonces es como bastante emocional para mí. La persona que hace la música es Fingerspeed, que es una desarrolladora de videojuegos española también. Y eso, Luis Llaman también es autor de cómic, de Ubico de Acerea, y que bueno, que son cositas todos, gente de aquí y tal. Y un poco mi familia de los cómics. Y nada, la verdad es que no me di cuenta y lo traje en inglés, lo tenemos traducido a castellano con Astiberri al final y me da bastante rabia no haberme dado cuenta de esto, pero bueno, originalmente salió allí primero y no sé, empezamos ya. Sí, pues bueno, si quieres vamos a empezar hablando un poco de qué es Anzuelo. Anzuelo es una novela sobre el mar, ¿no? Sí. En parte, ¿no? O sea, donde el mar tiene mucho protagonismo. Y luego, dentro de este juego que tú haces siempre con las sombras, bueno, en este caso con la acuarela, a mí en parte me parece como como un poco esperanzadora también. Sí, a ver, un poco hablando ya de a qué me he traído el PowerPoint. Aquí vemos un poco como o sea, un poco las cosas que yo estaba viendo para hacer la novela y tal, que la mayoría son desde, pues no sé, desde ensayos filosóficos pesimistas, como puede ser El último Mesías, que está la segunda imagen. Pero originalmente yo quería hacer algo muy decimonónico, del mar, con bichos, un barco, estaba como, pues eso,
estaba como pensando sobre todo al principio en tener como un mar muy tóxico como que daba mucho miedo, y luego un barco con gente muy tóxica, ¿vale? Rozándose, que todavía daba más miedo, ¿no? Era un poco como, esa era la idea original. Y al final, pues, bueno, por circunstancias, cuando lo iba desarrollando y tal, pues fue cambiando bastante lo que es la idea del cómic, ¿no? Esto, por ejemplo, también, aparte de libros, pues a mí me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho el cine y tal, era como, pues cosas como que me iban como marcando mucho, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? Que era como, yo quería investigar, o sea, quería hacer una carta de amor al mar, porque, a ver, yo vivo en Galicia, me flipa la sensación que tenemos allí como de servidumbre total, ¿no? De estar muy pendientes. O sea, incluso mi familia no tiene directamente nada que ver con el mar, pero tengo un mogollón de anécdotas muy vinculadas a eso. El inicio del libro con lo de el cebo en el anzuelo, pues es una experiencia autobiográfica total. Yo qué sé, mi abuelo me dejaba una batea tirada con otro colega, que, pues yo qué sé, una hora para que no hiciéramos ruido mientras ellos estaban pescando en un barco. Yo me quedaba allí aislada sin ningún miedo, pero lo pienso ahora y digo, estaba como una puñetera cabra, ¿sabes? Ese tipo de historias, ¿no? Y la verdad es que cuando estaba pensando en esta historia de terror sobre el mar, me hice un par de salidas, o sea, como varias, ¿no? Salidas pero como navegante, no en plan irme en yate o lo que sea, ¿no? Fui en una goleta de 30 metros y luego en una carabela. Y la verdad es que estos dos viajes me marcaron mucho porque en el primero tuve muy mal tiempo y fue bastante aterrador en general. Era como, yo pensé que iba a morir, pero al mismo tiempo estaba pensando, esto para el TVO es increíble. Un poco así. Entonces estaba ahí como, yo qué sé, éramos 12 originalmente, nos quedamos 6 en la segunda noche, ¿vale? O sea, porque estaba todo el mundo con malema, verde, vomitando, todo el día vómito, cubos por las partes, yo qué sé, no podías dormir, tenías que hacer guardia cada 2 horas, en fin, bueno, fue bastante guay. Y luego la carabela también fue increíble, ¿no? Porque además ahí justo, es verdad que vi muchos delfines y muchas criaturas de libertad y fue una cosa como muy flipante. Y luego también subimos a Burdeos, entonces veías el cambio como de ir por el río, ir por el mar, los colores, todo esto era como algo como que a mí me estaba dando todo el rato pistas, ¿no? Pero sobre todo lo que más me quedó, que yo era como, el terror, vamos a, yo qué sé, como el prequel, tal, ¿no? En plan, yo iba ahí full Moby Dick. Pero al final la sensación que me dio era que uno, soy una persona de las que se hace adicta a eso, ¿vale? Porque yo si no veo mar, de repente, en lugar de agobiarme, siento como una calma, si no veo tierra, perdón. Cuando me muevo, entro en la ría y no veo nada de tierra, yo me da una calma de la alucinante. En plan, es como, en lugar de agobiarme la falta no sé, es como esa sensación de no ver absolutamente nada, me produce adicción, ¿vale? O sea, es como una sensación muy guay. Y luego otro, pensé que me iba a agobiar por el tema de ser un montón de personas en muy pocos metros cuadrados, y mi sensación fue directamente de que era súper fácil sentirte aislado y como con cierta intimidad. Entonces esa sensación de intimidad y de aislamiento y tal ya iba tirando un poco a lo que después se convirtió en Anzuelo, que fue como que a Anzuelo lo atropelló la pandemia, y a mí. Entonces yo estaba ya construyendo una distopía en la que todo era horrible, no había referentes y no era el fin del mundo y no sé qué, y me vino la pandemia, entonces al final tenía una cantidad de lecturas pesimistas para construir el terror de forma sofisticada que me habían llevado como a un hoyo, a mí personalmente, y en la pandemia tuve que enfrentarme a eso y buscar la forma de poder respirar. Entonces al final la idea que tienes tú de que cómic es esperanzador es precisamente porque en el fondo yo estaba haciendo como una especie de terapia. O sea, no, digamos que, por ejemplo, yo me di cuenta de eso hablando con mi editor, con David Rhodes, que es un amigo al que le pedí que me acompañase durante el viaje y tal. Durante el viaje del libro, no de los otros, ¿vale? Y cuando llegué a la mitad del libro, que acaba el primer capítulo acaba una escena como súper triste, no sé si lo habéis leído todos, pero acaba una escena muy triste, bastante oscura y tal, y yo se lo mandé y dije, mira, estamos en plena pandemia, ya esto era 2021 o así, o 2020, por bastante tarde o así, y era como,
yo creo que esto no va bien porque es demasiado oscuro, nadie tiene ganas de leer esto, nadie puede, no puedo hacer que la gente se meta a esto ahora, pero yo no sé, no creo que funcione y tal, pero bueno, dame tu opinión en esta y eso. Y él me dijo, es que no sé de qué hablas, ¿sabes? O sea, porque yo lo que percibo de aquí es como que es muy esperanzador. Entonces mi sensación fue como, me dejó como muy sorprendida la reacción. Me dice, es muy esperanzador porque los niños se están ayudando, porque hay como un trasfondo, como que están resistiendo, tal. Y precisamente sobre el ensayo este que os comentaba del último Mesías, me dijo que es un ensayo pesimista, que realmente os recomiendo a todos leer, de Peter Wusthof. Está en Script y en alguna... creo que está en el Internet Archive, o sea que es fácil de encontrar. Pero que, bueno, tiene como una idea del hombre contra la naturaleza desde su vulnerabilidad, que es la emoción y la empatía. Entonces me decía que en realidad lo que estaba haciendo era como reaccionar en contra de ese ensayo para curarme yo en medio de todo, ¿no? Entonces al final, gracias a la reacción que tuvo David, pues dije, bueno, pues si él lo percibe de esta forma, algo estoy haciendo bien. Entonces decidí seguir tirando por ahí. Y cada vez se fue volviendo pues, un poco más intimista, más, no sé, como más íntimo a ese nivel y al final, bueno, pues ya se convirtió en una cosa como bastante, bueno, lo que tenéis a las manos, ¿no? Que es un cuento que sigue teniendo monstruos marinos y plantas que comen, y algas que comen gente y bichos, pero al mismo tiempo no va de eso, ¿no? Y sigue siendo una historia de terror y muy violenta, pero que al final tú lo que vas es acompañar a unos personajes que están resistiendo al final, ¿no? Pese a todo. Pues por eso tiene el trasfondo esperanzador. ¿Tuviste siempre claro que tenían que ser los niños los protagonistas? A ver, yo quería trabajar con niños porque la idea del cómic era que directamente como tratar de enfrentarse un poco a la frivolidad con la que se trata la violencia en general, ¿no? En plan, videojuegos. Llegas, para convertirte en un hombre vas a cazar un ciervo, ¿no? Este tipo de cosas. Pues cazar un ciervo no es fácil. Un ciervo grita, un ciervo la carne se pudre, un ciervo le tienes que dar y tal. Y yo, por ejemplo, pensaba, en plan, que para un niño que va a comprarse un donut al súper o lo que sea, que si se queda solo, no es tan fácil que vaya a cazar un conejo o matar a su gato, ¿sabes? O sea, quiero decir, no es tan fácil matar a un animal. Es verdad que yo no como animales, soy animalista, me resulta más sencillo, pues a lo mejor que a otra gente pensar en eso, ¿no? Pero yo considero que la forma de tratar este tipo de violencia, sobre todo lo de comer, ¿no? Es como muy, se trata como con mucha trivialidad, ¿no? Yo que sé, en el Zelda, pues le das a un animal y tienes un zanco de pollo ya hecho, ¿no? Ya está. Bueno, pues para llegar al zanco de pollo del súper pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo me imaginaba que se quedan 3 niños solos y lo último que pensaba era como, pues se van a poner a cazar, ¿cómo? ¿O qué va a pasar? ¿No? Yo simplemente iba como siguiendo eso. Entonces, para poder hablar de la violencia en determinados términos, tenía como que tratar de sugerir, pues precisamente también con la idea de color y la idea esta onírica, ¿no? Como un tipo de abstracción, ¿no? Vamos a tratar de ponernos, vamos a tratar de adoptar como un punto más de ingenuidad para saber realmente lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Esto hablo también un poco como que también es una terapia para mí, por ejemplo, viendo las noticias, ¿no? En plan de, es lo que hay. No es lo que hay, ¿sabes? Hay como que hacer una especie normalmente cuando yo tengo discusiones de ese tipo, ¿no? Lo que trato de hacer es como tratar de buscar un punto en el que desde mi ingenuidad tengo que entender que esto no es lo que hay y que hay cosas que todavía son completamente inaceptables, ¿no? E irreversibles. Entonces al final, pues Anzuelo quería hablar un poco en esa clave, por eso lo de la idea de utilizar personajes jóvenes que toman esa decisión me parecía como muy importante, ¿no? Porque un adulto es más difícil que diga, prefiero un adulto si tiene un hijo o lo que sea, ¿no? No para decir, prefiero morirme yo que matar a un animal. Pero un niño sí lo puede hacer. O en plan, porque en este caso pierden todos los constructos sociales y dicen, lo único que me queda
de lo que era antes es seguir siendo un niño o seguir siendo una buena persona. Entonces, yo no quiero cruzar determinadas líneas. Y entonces, a partir de ahí, empecé a construir eso. Y para construir este relato también una cosa que ha sido esencial ha sido la técnica que has utilizado a la hora de dibujar, que ha supuesto también un cambio respecto a las obras anteriores que teníamos tuyas aquí. Sí, porque yo aquí en Anzuelo precisamente un poco por acompañar como ese tono de que fuese un TVO que se sintiese violento, pero no ver la violencia de forma como estética visceral, que es como trabajo por ejemplo en otras obras como Bella Muerte, ¿no? Que llevo mucha violencia porque es divertido, porque es un western, porque lo que sea, ¿no? En este caso yo quería tratar la violencia de otra forma, como con más peso, y para eso tenía que forzar precisamente esa perspectiva desde la ingenuidad y desde la empatía para que realmente cuando hubiera un golpe se sintiese peor, ¿no? Por eso en realidad tú no estás viendo nada, pero estás sintiendo porque en realidad vas acompañando a los personajes y te preocupa un poco lo que pueda pasar, ¿no? Y en este caso pues ocurren cambios corporales, el body horror, el terror, que al final te acaban dando como una sensación de desasosiego total. Y para eso me ayudaba mucho la paleta poco saturada de las acuarelas, para poder meter saturación, por ejemplo, cuando el mar se revuelve y se vuelve rojo, o cuando trabajo con ideas de la sangre. Solo hay una escena de violencia en todo el cómic, una, creo, y realmente es bastante impactante. Y precisamente trabajo ahí como con unos rojos muy bestias y tal, ¿no? Pero en general también era para conseguir esa idea de narrativa ingenua casi de libro ilustrado, un poquito. Por eso. Y la verdad es que fue un viaje, porque... A ver si sigue. Porque, bueno, aquí hice un poco de bocetos previos y cositas, un poco medio de trabajo, pero quería llegar a... me lo pasé. Es un poco, aquí se ve, ¿no? En plan, cómo trabaja... Bueno, fue un Cristo porque en realidad yo no controlaba mucho las acuarelas tampoco, ¿vale? Y al principio me lesioné porque estaba trabajando como en superficie plana 8 horas todos los días y entonces era como, me hizo mucho daño en el brazo y al final tuve que acostumbrarme a usar mucha agua en la mesa inclinada y tal, y al final fue cuando aprendí a usar la técnica realmente. Pero, por ejemplo, lo que os comentaba de las ideas de violencia y de trabajar como en esa escala de voy a dibujar cosas que realmente no están ocurriendo, es decir, por ejemplo, en esta esquina de abajo que veis aquí, Nubero tiene un ataque de pánico, ¿vale? Pero yo no voy a usar una idea de alguien diciendo, oh, estás teniendo un ataque de pánico, ¿sabes? No quería trabajar así, entonces pues le metía el rojo precisamente para dar un poco de ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, la página en la que Nubero se ahoga al principio, ¿no? Del TVO, evidentemente esos pájaros y esas imágenes no están ahí, pero yo quería como sugerir como esa idea de que él está como desconcertado, ¿no? O de tratar de jugar un poco con lo que es la audiencia para ver, la audiencia, los lectores, ¿no? En plan, para ver un poco como tú sentirías algo parecido o te sugiere algún tipo de sensación, ¿no? Me interesaba mucho trabajar así. Y el paso de tiempo, que ya es más normal, pero bueno, tratar de escribir mucho con la imagen, ¿no? Y lo que os comentaba de la violencia es un poco así, si veis esos rojos, o sea, las manos llenas de sangre simplemente es como que está limpiando un pescado, ¿no? Lo que pasa que está un poco como, evidentemente el pescado sangra, lo que pasa que nosotros lo encontramos sin sangre, ¿no? Normalmente en el súper lo que sea. O estas, por ejemplo, las gaviotas, evidentemente no vas a ver esas gaviotas. Esas gaviotas es como simplemente eso no está pasando en la realidad, pero es como mi forma de expresar que hay como un momento como de terror y de violencia y tal, ¿no? Y nada, claro, por ejemplo esa escena, la escena en la que está destripando el pájaro, en realidad en el que veo tiene como un poco de erotismo y yo qué sé, que es como una escena un poco extraña, pero la quería tratar como con mucha belleza, pese a que fuese una cosa prácticamente gore, ¿no? Y cosas así, o el mar volviéndose loco con esa paleta y tal. Entonces la acuarela, digamos que me daba como una clave muy importante y unas herramientas muy importantes para poder trabajar en esta escala. Otra cosa que ocurre es que en el cómic hay como varias páginas que están muy cargadas de texto y otras que no tienen ningún texto, ¿no? Entonces, como que tengo que buscar la forma de hacer que la persona que esté leyendo el cómic sea capaz de parar, ¿no?
y contemplar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante trabajar por ejemplo, las páginas sin texto, como la del mar que tenéis, como las de abajo del mar, como con mucho detalle, como para crear como cierta sensación de querer quedarte ahí a mirar, ¿no? Y la acuarela pues tiene esa calidad pictórica de poder retener un poco la atención también. Entonces, un poco así en general. Y luego, que es mucha agua. Es verdad, eso normalmente lo cuento así también, sí, es verdad. El rollo es que, claro, el cómic va del mar, entonces tenía la sensación de que tenía que mojarme, ¿no? En general. La sensación de eso, del agua, de que se mueve y tal. Pero bueno, es difícil encontrar el mar azul en el cómic y de encontrar como una paleta normal de lo que es las que tú puedes entender en pintura, ¿no? Como acuarelista y tal. Pero bueno, era casi un compromiso personal, no voy a dibujar el mar azul, ¿no? Un poco así. Pero bueno, es así un poco complicado. Hay algunas que sí que son más similares, ¿no? Pero en principio sí, era... Normalmente no es que me ponga a cambiar de técnica porque me apetezca, sino que simplemente se me ocurre una idea y lo visualizo en una técnica. Y entonces después me resulta muy difícil moverme. Y la verdad es que la acuarela me daba un poco de miedo por no tener mucho control y al final pues fui aprendiendo, claro, como pude. Bueno, has tenido 300 hojas para... Claro, ahí está. 300 páginas para La aprender. sensación era esa, ¿no? Malo será que en 300 horas, en 300 páginas no pueda sacarlo, ¿no? Lo que pasa que sí que fue bastante duro, porque evidentemente yo no tenía dinero para hacer un papel por página o por viñeta. Entonces, al final, claro, trabajar con viñetas, controlando el agua, al final es lo que os comentaba, ¿no? O sea, fui encontrando como la forma de hacerlo, pero para llegar ahí la verdad es que me costó bastante y no hay el doble de páginas equivocadas, pero sí que hay muchas páginas que son fallidas, ¿no? Y luego porque como yo quería también refinar mi propio trabajo, tratando de hacer algo como más suelto y más libre, ¿no? La acuarela casi es como dibujar, ¿no? Es como, tienes que saber, el problema de la acuarela es que tienes que dibujar poco, ¿no? Y luego aparte también tiene como esa herramienta narrativa de que para que una acuarela funcione bien tiene que ser todo como bastante nuboso y luego marcar el punto de vista. Entonces eso, como por ejemplo, yo qué sé, te lo contaba ayer, ¿no? En plan de tú dibujas un acantilado y todo es como muy difuso y de repente hay como unas rocas que están especialmente detalladas y que te va el ojo ahí, ¿no? Y eso en un cómic es que te da un mogollón de capacidad de guiar la lectura y de trabajar como de una forma más expresionista, centrar la atención donde tú quieres, ¿no? Y entonces te da como muchísimas oportunidades. ¿Qué tamaño tenía la página? Una 3. Una 3. Un poquito más pequeño de A3, porque realmente compraba como papeles al final acabé comprando papeles en el IER, como de 100 gramos de 100% de algodón y de 300 gramos. Son papeles bastante caros y tal, entonces los cortaba en 4. Entonces es 28 por grado, ¿sabes? Pero digo, es casi A3. ¿Cuánto tiempo al final fue como todo el proceso? El proceso fueron como casi 4 años en realidad. Porque eso, es verdad que fui cogiendo más trabajo. Depende, porque lo había empezado a pensar mucho antes, ya cuando estaba haciendo Mirror y ya había salido en barco, pero tenía muchas ganas de hacer algo sobre el mar desde hacía mucho tiempo. Pero, o sea, que es muy difícil calcular, ¿no? De cuando empecé a pensar. Pero cuando empecé a hacer storyboard y escribir, sí que fueron, desde eso al final del cómic, fueron como casi 4 años. A mí es que Es mucho. Bueno, a ver, es mucho, o sea, no es precisamente una obra pequeña, o sea, quiero decir que... No, a ver, si lo piensas, o sea, normalmente el tamaño, una novela gráfica de 160 páginas normalmente te lleva 9 y medio, ¿no? O te lleva 2 años. Entonces, pues no es tanto, y menos con las acuarelas y haciendo el guión y el dibujo y todo, ¿no? Aquí se ve un poco la técnica, que es que yo normalmente hago todo el lápiz primero y pongo todos los textos y después empiezo a trabajar en el arte final. En realidad, o sea, primero es todo este montón, ¿no? Normalmente trabajo como con storyboards en libretas, vale, pero
Normalmente empiezo a trabajar con conceptos, ¿vale? Y con los personajes, porque no sé, cuando trabajo para mí misma, cuando yo me enfrenté a este proyecto, yo quería no tener límites de espacio ni de tiempo y quería ver en qué situación me encontraba como autora, ¿vale? En plan, coincidiendo, que además se cayó el mundo encima, ¿vale? Pues era un poco como, bueno, pues a la mierda, voy haciendo esto y ya veremos, por lo menos me refugio aquí y tal. Pero la idea es que yo, al trabajar en el mercado americano, tengo como PTSD, vaya, de trabajar en grapa, ¿vale? Y de saber todo lo que hay que meter en 24 páginas y toda esta sensación de asfixia continua de tiempos y de espacio. Y yo lo que quería era, por fin, un poco en el ecuador de mi carrera, era como, quiero hacer un TVO como considero que se tiene que hacer un TVO y saber un poco en qué punto estoy. Entonces, pues fue un momento en el que yo no quise colaborar. Porque venía de hacer Pretty Deadly, de hacer Bella Muerte con Kelly Sue, el último volumen, y de hacer Mirror con Huey, que fue bastante atropellado y, bueno, un poco drama en general, pero todo acabó muy bien y, joder, fue todo genial, pero claro, cuando vas acompañado, por un lado tienes ese apoyo, por otro lado tienes la preocupación constante por el otro. Entonces yo decía, mira, si me hago sola, ¿no? Y me apetecía estar un poco como a mí, por mi propia cuenta y riesgo, hacer algo. Y luego también un poco esa sensación de quiero saber qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, mi forma de escribir es un poco, cuando escribo para mí es un poco dispersa en cuanto a que no quiero cerrarlo todo. No quería cerrarlo todo, porque quería que respirase para que se moviese un poco solo. Entonces este TVO lo escribí básicamente como tratando mucho la personalidad de cada niño y creando sinergias, ¿no? Y como iba roleando, en plan, bueno, pues estoy aquí en la playa con estos, ¿qué hacemos? ¿No? Pues hay que buscar agua, este rollo, ¿no? O como esta persona es súper introvertida y además está deprimida, ¿no? Nubero, por ejemplo, ¿no? Como es una persona introvertida, está como súper deprimida, ¿cómo reacciona? Pues no se mueve, se bloquea, tal. Itma es una persona como más resuelta, que tiene como cierta capacidad de acción, liderazgo y sabe un poco, pues vamos a buscar agua, ¿no? Diría, o algo así, ¿no? Y Lucio es una persona como muy empática, que trata de ser cordial y mantener como una situación estable, que nadie se enfade, que todo buscar esa calma, ¿no? De proteger a todo el mundo. Pues ¿qué hacemos? Pues Lucio se ríe, hace algunos chistes, acompaña, ¿sabes? Y trata de crear como situaciones tal. Y con esas ideas, ¿no? Y además un poco también buscando como mecanismos contra el pánico desde cada una de esas personalidades, ¿no? Pues iba construyendo el relato de terror. Y lo que tenía claro era que iban a quererse un montón, ¿no? Que no se iban a traicionar nunca. O sea, era como el antiseñor de las moscas, ¿no? Nadie iba a ir a matar a nadie, nadie iba a ir a ganar, a competir con nadie, sino al revés, ¿no? No voy a dejar salir mis emociones y mi desesperación porque no quiero que los demás se sientan desesperados, ¿no? Entonces, pues iba creando un poco la historia así. Y la verdad es que mi relación con el Señor de las Moscas no lo volví a leer, pero lo leí de pequeña y no me gustó nada. Y me quedé siempre como una sensación como muy extraña. Y entonces, como adulta, pues entendí que esa sensación era, pues precisamente, conseguir esa idea de survivalismo, de fantasía de poder frente a la naturaleza y supercolonialista y tal, que era algo de lo que yo quería huir completamente, ¿no? En plan, tengo que hacer algo totalmente opuesto a esto, ¿no? No quiero enfrentarme a la naturaleza ni dominar la naturaleza, quiero buscar la forma de abrazar la extinción, ¿no? Era más náutica que lo otro, ¿no? Y un poco por ahí. Y eso, aquí trabajamos un poco como con la idea de qué tipo de criaturas me pueden interesar, qué tipo de personajes, qué tipo de escenarios. Hay un mar interior que está ahí dibujado por primera vez, que hay un plano, originalmente había como un esqueleto enorme, un leviatán. Al final no se parece a eso en realidad, ¿no? Pero bueno, sí que sigue habiendo un espacio debajo del mar, etcétera, ¿no? Los Cryers quedaron igual que lo que son los suplicantes, quedaron prácticamente igual, un poco Evangelion, la verdad. Pero bueno, se me ven mucho las influencias, ¿no? Ese tipo de obras de las que hablaba antes, ¿no? En plan, pues eso, trabajar un poco como
con ideas muy atmosféricas, de buscar la inmersión, lo de cuando hablo de escribir con la imagen, como que tú puedas estar leyendo algo y luego estás viendo otra cosa, como que todo va sumando, pero que luego en plan, a lo mejor aunque, pues yo qué sé, en 2 años cuando no te acuerdes de los personajes, pues a lo mejor te acuerdas de que era una historia melancólica, con las acuarelas, las sensaciones que tuviste al leerla y tal. Evidentemente el TVO cuenta muchas cosas y habla de muchos personajes y pasan un montón de cosas, pero no tienes por qué recordar los giros, pero sí que tienes que quedarte como con esa sensación de que cuando estuviste leyendo el cómic estabas en un sitio, ¿no? En algún lugar específico, que era solo ahí. Entonces no me gusta. Sí, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Cuando estos días que estaba contigo, que muchas veces al final también se trata no de entender, sino de sentir. Sí, a ver, es que, por ejemplo, es un poco como... A mí me gustan las historias que tienen giro, me gustan las historias bien construidas, me gustan las historias como más convencionales, pero no me interesa tanto como creadora, ¿sabes? O sea, yo lo puedo respetar y por supuesto me puede gustar un cliffhanger, pues no sé, en Severance o no. Normalmente yo como cuando me enfrento a una obra trato de evitar pues ese tipo de estrategias y tal. A pesar de Severance me gustó mucho, ¿eh? Pero digo, el rollo de hay cosas como que ya no hacía falta, ¿sabes? Como soy bastante crítica ahí en eso. Y me gusta más como esa sensación de buscar complicidad. Me gusta como sentirme cómplice de la obra. Como me gustan mucho los videojuegos también, ¿no? En plan, determinados. Un tipo de videojuegos muy determinados. Pues es como... Cuando hay algo extraño, me gusta, ¿qué está pasando? ¿No? Me gusta esa sensación de sorpresa. Y es verdad que Anzuelo trabaja mucho como que están pasando cosas raras todo el tiempo. Al principio me agobiaba un poco porque me daba la sensación de que estaban pasando una tras otra. Y luego al final acaba construyendo el relato de eso, ¿no? Y te da igual porque en realidad ya al margen de lo que te puedas esperar, lo único que sabes es que los niños siguen siendo los personajes que tú conoces, a pesar de que les estén pasando cosas y solo te preocupan ellos, ¿no? Pero eso, la sensación de que ocurre algo extraño, sí que me atrapa más, ¿vale? Como a mí, a nivel personal, cuando me enfrento a una obra de ficción. Entonces eso me interesa más a nivel, por eso, me llena más. Entonces intento trabajar así. Es verdad que, ya os digo, todos mis referentes, pues muchas obras así de animación japonesa de los 2000, como obras como muy específicas, Mamoru Oshii, cosas así, o videojuegos, por ejemplo, From Software, o películas tipo Tarkovsky o Kiyoshi Kurosawa, esa gente, ¿no? Con las novelas también pues Octavia Butler, que es una persona como que trabaja directamente con temas muy sociales y muy políticos, desde ese xenofeminismo del body horror tan bestia y tal, Ursula Le Guin, que precisamente trabaja como con temas fantásticos se dice, ¿no? La fantasía en la bolsa, ¿no? Desde lo cotidiano y todo eso, ¿no? Pues son como cosas como que me interesan bastante. Y luego, claro, también me encanta el rollo rimbombante pues, de Melville, ¿no? Y el rollo de cuando Melville te dice la piel del mar, ¿sabes? El mar no tiene piel, pero tiene piel. Tú sabes que el mar respira. Tú sabes que el mar, cuando tú miras al mar, cuando interaccionaron las orcas anticapitalistas ahí en mi casa, ¿sabes? Que estaba yo ahí a tope, pues esa piel, nosotros vemos el mar como un espejo y de repente sale algo que se enfrenta a un barco militar allí y que flipas, ¿no? Y que ya le quieren tirar bombas. Porque yo he estado en reuniones, o sea, tengo mucha relación con CEMA, ¿no? La coordinadora de cetáceos. Ahí abajo veis a Alfredo, que es la persona que lo creó hace 30 años, ¿no? Y salgo con ellos a hacer necropsias para ver las causas de los varamientos, etcétera, ¿no? Pues estoy en contacto con los delfines, los tengo súper cerca y yo qué sé, los veo cetáceos a menudo, me flipa ver que hay cosas debajo, ¿sabes? Es una sensación brutal. Pero claro, en realidad tú luego haces un congreso, vas a un congreso a tratar de explicar las interacciones con las orcas y yo qué sé, de repente te tienes a
pues a un antiguo militar que dice que hay que poder defenderse de ellas y que hay que poder tirarles bombas, y luego tienes a un tío que tiene un yate en San Senso y que te dice, no, porque yo tengo que tener derecho a comprar bengalas para tirárselas y a tirarles gasoil también, en plan, ahora le va a dar por el culo que le tires gasoil, ¿sabes? Porque no se va a enterar, porque está simplemente compitiendo con el barco, divirtiéndose y le da igual que sepa mal del agua, tío, ¿sabes? Pero bueno, la gente es muy bruta, pero es eso, ¿no? Es la sensación de que tú ves el mar como un espejo, en plan, yo aquí vía libre, paso por donde me da la gana. Pues tío, hay un montón de carreteras que tienen el aviso de ciervos, ¿sabes? Si tú sabes que hay orcas, no vayas, porque van a chocar contra tu timón. Y ni siquiera te van a ir a morder a ti, ¿sabes? Simplemente van a ir a... Es que además, el tema de los timones es que ni siquiera los muerden, ¿sabes? Ellos ven... Es una cosa fascinante, porque ven en rayos X, son ingenieros, ¿no? Ellos ven con el sonar, saben perfectamente dónde está el punto de ruptura. Entonces el timón no lo muerde, me hacen así y para. Pero es una cosa pequeñita que se mueve así y va como un gato y gana. Pues ahora te muevo para aquí, te muevo para aquí, te muevo para aquí, pero en el barco ves así luego, ¿no? La ruta es súper gracioso. Y de repente cuando se cansan dicen, bueno, ya, cansé, va, y te quedas ahí. Y claro, el timón roto, porque es que son una mierda, ¿sabes? Son una cosita así. No. Bueno, estas cosas, ¿no? Como que estaban como muy presentes y tal. Y ese rollo, la piel del mar precisamente es eso, ¿no? De que nosotros... Cualquier cosa que se meta en nuestro espacio hay que cargársela ya, ¿no? Y eso era lo que había que entender en Antuelo, que no se puede hacer. Un poco así. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacerle a Emma, si no... Sí, cortad, porque si no yo hablo sin parar. Si no, te seguiremos escuchando mientras firmas. Claro, ahí lo que queráis. Pero bueno, aprovechad ahora si queréis. Pero bueno, y si no, pues eso, vamos a ir terminando para que te dé tiempo Vale. A firmar. a firmar. Sí, hablamos mientras firmo y eso. Y nada, agradecerte que hayas venido, ha sido un placer adentrarnos un poco más en este mar y poder descifrar un poquito lo que hay dentro y también entender cómo se crea esta obra y por qué Anzuelo es así y no... Pues nada, muchas gracias por venir y por haber estado aquí.